Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 2 de abril de 2024. Estamos por dar inicio a esta actividad a la que hemos llamado Chávez, 26 de marzo de 1994, de la prisión a las catacumbas del pueblo. El pasado martes fue, ¿no? El pasado martes 26 de marzo se cumplieron 30 años de la salida del comandante Chávez de la cárcel de Yare. Si no hubiera sido por la circunstancia de que coincidió con Semana Santa, esta actividad la hubiéramos hecho en su momento, pero bueno, las pospusimos unos días y la estamos realizando el día de hoy. En esta oportunidad tenemos la grata compañía de una muy querida amiga nuestra, Thaís Rodríguez Gómez. Thaís es comunicadora social egresada por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Thaís ha hecho un montón de cosas, pero aquí solamente vamos a comentar que es realizadora de la serie documental Comandante Chávez. Vamos a estar viendo un extracto hacia el final de su intervención. La serie documental Comandante Chávez, de 10 capítulos, puede conseguirse, está íntegramente publicada en YouTube, ahí lo pueden ver. Muy buen trabajo, muy bueno. En alguna medida, por eso nos está acompañando Thaís el día de hoy, porque el trabajo de investigación periodística que se hizo para realizar ese trabajo es extraordinario. Esa fue una serie que se transmitió en su momento por Vive TV, ¿no? Bueno, fue hecho para Vive TV. Lo hizo la producción de Vive TV, en el año 2014. Es también la directora del documental Abril 97, Desencadenante Histórico. Ese fue publicado en 2017. Y un documental cuyo estreno tuvimos oportunidad de ver, El Maizal, Semilla de la Patria Socialista. Ese es un documental de 2018. Bueno, Thaís, sin más te voy a dejar en el uso de la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Primero, agradecer a los presentes por haberse tomado el tiempo, por venir hasta acá. Agradecer al CEDES, a sus organizadores, organizadoras, porque creo que este espacio se está convirtiendo en una referencia de debate sobre la teoría y la práctica por la construcción del socialismo en Venezuela, y además sobre el debate por el legado del comandante Chávez. Y bueno, eso es lo que nos cita hoy, pues son 30 años que se cumplieron la semana pasada de esa salida de la cárcel. Reinaldo me pidió que conversara sobre lo que ocurrió, sobre todo intensamente desde ese día que sale de la cárcel, los siguientes 3, 4 días, porque se habla mucho y se ha rescatado en esta época frases y consignas de la época, como las catacumbas, hay que ir a las catacumbas con el pueblo, o la esperanza está en la calle. Pero la idea de esto es un poco dar cuenta de lo que implicó esa nueva forma de hacer política en Venezuela, política desde la base, la política con el pueblo, y además este es un acontecimiento que marca la historia, porque esa salida de la cárcel es como abrir una puerta hacia un nuevo camino que nos va a conducir a transformaciones radicales en el país, pues. Y nada, les voy a contar eso, las anécdotas de lo que ocurrió, pero también sacar lecciones del Chávez haciendo práctica política. Siempre uno está en ese ejercicio reflexivo sacando las lecciones que nos deja Chávez, pero específicamente además en ese periodo, qué lecciones nos deja para hoy día incluso sobre la política. Y bueno, yo quiero comenzar haciendo cita de una pregunta que le hace José Vicente Rangel, creo que por ahí estaba la imagen. Ese día que Chávez sale de la cárcel, el propio 26 de marzo, va a una entrevista con José Vicente Rangel y él comienza el programa diciendo: Hugo Chávez, ¿mito o realidad? Y es que, bueno, Chávez para ese momento ya era una realidad. Él venía de construir un movimiento revolucionario a lo interno de la Fuerza Armada, de la Juventud Militar del Ejército. Y ese movimiento recogía las raíces de lo más avanzado en términos revolucionarios de nuestra historia: Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez. Pero además, Chávez desde muy joven
tuvo mucha influencia de la izquierda venezolana. Hay que decir que el PRV, el Partido de la Revolución Venezolana, que era como el ala legal de la guerrilla que lo lideraba Douglas Bravo, siempre tuvo como objetivo influir en cuadros de la juventud militar, porque ellos entendían claramente que nuestra Fuerza Armada tiene una composición bien popular y que era posible que se gestara una insurrección de carácter militar y que eso podía ser una vía para tomar el poder político de forma revolucionaria. Además, hubo intentos, o sea, el porteñazo, el carupanazo. Y entonces Chávez ingresa a la Academia Militar y su hermano mayor, Adán Chávez, es joven también, estudiaba en la ULA del PRV, comienza a hablar con él y se intercambian documentos. Y esa relación tuvo tal nivel que Chávez llegó a hablar varias veces con Douglas Bravo, llegó a formar parte de la dirección del PRV, pero también habló con personalidades de la izquierda como Alfredo Maneiro, que era el dirigente de la Causa R y un intelectual de izquierda. Entonces Chávez se fue nutriendo, se fue informando y además esa relación con los y las revolucionarias del país fue lo que le permitió mantenerse en la Fuerza Armada, porque él estaba en ciertos momentos molesto y asqueado de ver que un alto mando militar era servil a los intereses de la oligarquía, de la burguesía en el país, en vez de servirle al pueblo. Pero bueno, determinó que se iba a mantener, que iba a soportar todo eso con el objetivo de hacer una insurrección militar de carácter revolucionario. Y ahí es cuando ya nosotros como pueblo lo conocemos, es el 4 de febrero, eso es una derrota militar, pero se puede decir que es un triunfo político, además no planificado, porque él habla apenas ese minuto del por ahora y hay que dar cuenta de cómo se sentía él, ¿no? O sea, su espíritu y su sentimiento era de derrota, de total fracaso, y pide hablar es para enviar un mensaje a las otras tropas que sí habían logrado los objetivos en otros estados del país, para decirle, mire, dejen las armas porque en Caracas no logramos los objetivos y sale ese por ahora. Él todavía pronuncia estas palabras y se va deprimido, literalmente está deprimido y va a la cárcel y llora y empieza a pensar sobre lo que se considera un fracaso, y es en esos días que se va a venir dando cuenta del impacto esperanzador que generó eso en el país, ¿no? Tanto así que ellos estaban en la cárcel acá en el centro, frente al Panteón Nacional, en el cuartel San Carlos, y eso diariamente era multitud de personas queriendo ir a ver a Chávez, a visitarlo, enviarle papelito, enviarle una carta, y el gobierno entonces decide enviarlo a Yare y enviar a todos los rebeldes a Yare para calmar la situación, porque bueno, ya está a las afueras de Caracas, no va a bajar la efervescencia, eso era lo que pensaban. Pero no fue así. Bueno, en Yare Chávez se planteó una agenda de trabajo permanentes de la cárcel, tanto desde estudios, se entrevistó y personalidades de la izquierda debatían con él, por ejemplo, Jorge Jordani iba allá y le intercambiaban libros y debatían, y así muchas personas, y fue armando su agenda y definiendo cómo ese movimiento militar revolucionario que era hasta el momento iba a ser entonces un movimiento popular. Lo que era el EBR 200, que era Ejército Revolucionario, Ejército Bolivariano Revolucionario 200, por los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, se iba a convertir ahora en el MBR 200, Movimiento Revolucionario 200. Y va definiendo, perfilando esto. Todo el día va a tener reuniones, va a conocer a gente, repito, va a estudiar. No fue un tiempo en el que la gente puede decir, bueno, pasaron 2 años y los del gobierno pensaban así. En ese momento van a pasar 2 años, se va a calmar la situación, la gente se va a olvidar del golpe, y no, fue todo lo contrario. ¿En qué contexto sale Chávez? Bueno, es el gobierno de Rafael Caldera. Y este es un personaje como interesante porque es un representante de la vieja política, de lo más conservador, y representante de COPEI, del bipartidismo, muy astuto ya para esa edad haciendo política. ¿Y qué dice él? Bueno, interpretó el malestar de la gente,
sabía que la gente tenía apoyo hacia los rebeldes y por esos días, incluso el 4 de febrero, cuando los representantes de los partidos tradicionales estaban llamando a los militares rebeldes como asesinos, sale Caldera y cabalga sobre ese sentimiento nacional y comienza a justificar, a explicar las razones por las cuales se dio un golpe de Estado. Y después, entonces, organiza en la campaña electoral un partido distinto. Esto es interesante también de mencionar porque hay que decir que para ese año, ya para 1994, el puntofijismo estaba resquebrajándose, el bipartidismo estaba derrotado y eso se va a demostrar no en las elecciones del 98, sino ya en esas del 94, porque Caldera tiene que crear convergencia para agrupar a toda la gente que estaba descontenta, que no iba a votar por COPEI ni por Acción Democrática. Y entonces, en vez de dividirse los votos principalmente entre estos dos partidos grandes que históricamente se habían dividido, que era Acción Democrática y COPEI, ahora los votos se dividieron en 4 toletes muy parecidos cada uno. Acción Democrática, Convergencia, que ganó por poquito, Causa R, que era la candidatura de izquierda en ese momento de Andrés Velázquez, que ahora está en la derecha, y el otro tolete era el resto de partidos que estaban al margen, ¿no? Gana Caldera. Él en la campaña había dicho, una de las primeras cosas que haré es darle la libertad a Chávez, a los rebeldes. Entonces toma posesión y comienza ahí como una especie de diálogo para ver en qué términos, cómo va a ser la libertad de Chávez. Y otra de las cosas de Rafael Caldera, intentando con cierta astucia, él trató de cooptar el movimiento revolucionario. ¿Qué pensó él? Bueno, yo les voy a ofrecer cargos, les voy a ofrecer ciertas dádivas, asuntos materiales que necesitan, y cuando digo cooptar era que, bueno, que se asimile estos militares rebeldes, que el propio Chávez, que era la figura más importante, se asimile dentro de la institucionalidad, ofreciéndole algún cargo, y así logro yo neutralizar esto, porque Caldera había aprendido de lo que le había pasado a Carlos Andrés. Él iba a aplicar el neoliberalismo, pero paulatinamente, de forma velada, incluso hacerlo más intenso, pero sin generar ningún shock, como había hecho Carlos Andrés, que en su gobierno tuvo 3 insurrecciones, una popular y 2 insurrecciones militares. Entonces, bueno, este hombre dijo, voy a tratar de cooptarlos, y empezó, ahí habían militares del 4 de febrero, obviamente, imagínense la situación, están presos 2 años, con el nivel de precariedad que tenían las familias venezolanas. Entonces había gente que necesitaba casa, que necesitaba una operación para el papá o una operación para la mamá, y así atención médica o un cargo o una cosa. Y ellos empezaron a censar y a ofrecerle cosas y a darle cosas a los que aceptaran. Por este lado, ¿qué dicen los rebeldes? Bueno, primero nosotros no queremos que nos den un indulto. Esto del indulto parece una cosa legal y ya, no, pero tiene una relevancia también política, porque el indulto es que el presidente de la República, como máxima instancia o jefe supremo del Estado, tiene la benevolencia y perdona a quien o quienes hayan cometido delitos, y por eso salen en libertad. Entonces Chávez dijo, no, es que nosotros no queremos que nos perdonen, entonces hay que resolver eso. Y se resolvió con el sobreseimiento, que es la anulación de la causa. O sea, no había juicio hasta el momento, ellos no habían salido condenados, entonces, bueno, por distintas razones que puede argumentar el juez, anula la causa y salen las personas en libertad sin ningún cargo. Fue esa la forma en la que sale Chávez, en la que salen los rebeldes. Ellos piden continuar su carrera militar, muchos, incluso algunos dicen, y además que nos asciendan por esto o lo otro. Chávez estaba claro que eso no iba a pasar. Habló para que por lo menos a la mayoría, los que quisieran, les dejaran continuar su carrera militar. Él sabía que a él y a los otros líderes del 4 de febrero no los iban a dejar continuar. Los que continúan, obviamente, le leyeron la cartilla. Mire, bueno, si usted va a seguir aquí, pero sabe que no va a estar en ningún invento, en ninguna aventura revolucionaria, que va a tener todos los ojos de los organismos de seguridad encima, así que continúe, pero derechito, ¿no? Y bueno, de todas formas,
de todas las formas posibles, van a, insisto, intentar cooptar a Chávez. ¿Qué hace Rafael Caldera? El 25 de marzo, un día antes, Chávez está en el hospital militar porque le habían hecho una intervención en un ojo, lo estaban atendiendo allí, y envía a su hijo, que era también ministro de la Secretaría, Andrés Caldera. Entonces, lo primero que le dice Andrés Caldera a Chávez es que su papá le envía las gracias. Bueno, el presidente le envía las gracias. ¿Por qué le enviaba las gracias? Porque desde que ganó Caldera, habían rumores, la gente comentaba que se podía dar otro golpe organizado desde Yare. Era tanta la inestabilidad política de esos años que, bueno, se decían cualquier cosa, y entre las cosas era eso, que se podía dar otro golpe. Entonces, obviamente, Andrés Caldera le está diciendo que gracias porque no dio ningún golpe. Y Chávez de una vez marcó distancia. Le dice, bueno, dígale al presidente que él no tiene nada que agradecerme a mí, así como yo tampoco tengo que agradecerle a él. Andrés Caldera insiste en ese ejercicio de cooptación y le dice, bueno, el presidente le manda a decir que mañana, después que salga de la cárcel, lo va a esperar en Miraflores para recibirlo y reunirse con usted. Y Chávez le dice, no, ya yo tengo mi agenda. Yo hago un ejercicio de especulación, imaginándome que él le podría, si eso hubiese pasado, haber dicho Caldera, ofrecerle cargos. Obviamente, el año siguiente iba a haber unas elecciones de gobernadores. Pues pudo haberle dicho, mira, vas a ser gobernador, o asume tal o cual cosa, tal. Pero Chávez estaba dando una línea, y esa es la primera lección que yo saco de esta etapa de Chávez, pues. Que él nunca se dejó cooptar porque tenía un compromiso claro con un proyecto, con unas ideas. Y desde que salió, entonces decía, cero conciliación con este Estado, aquí vamos nosotros a impulsar una transformación radical. Él pudo ser cómodo y tenía bastantes necesidades, y lo vamos a ver porque sale sin recursos, todo lo que va a hacer lo va a hacer con la solidaridad de la gente. Pero esa situación incluso comienza a dividir el movimiento, porque sí hubo dirigentes del 4 de febrero que se asimilaron, que asumieron cargos, que tenían otra visión, y Chávez los va a confrontar, aunque con otros, con más jóvenes de la tropa, les dice que los entiende porque sabe las necesidades que hay, pero que no compartía esa posición, porque no se iba a traicionar a sí mismo. No había llegado hasta ahí después de tanto haber luchado, organizado y arriesgado tanto. Y además, a partir de ese momento sabía que no iba a traicionar al pueblo, porque ya era un proyecto, ya se estaba haciendo un proyecto colectivo Chávez, ya la gente tenía esperanza en él. Y eso de no cooptarse es una reflexión además que nos queda de Chávez, no solo de esa etapa, sino hasta el final de su vida. Porque en muchos momentos, cuando él llega a la presidencia de la República, con más fuerza van a intentar cooptarlo los poderes fácticos. Y él se lanza las leyes habilitantes, radicalizando, y por eso le da un golpe de Estado. Pero incluso cuando, casi al final de su vida, él reflexiona que él es un infiltrado dentro de ese Estado. Porque siendo un presidente puede claramente asimilar la lógica institucional, ¿no? Pero siempre estaba tratando de cambiar lo que debía ser cambiado, reflexionando críticamente, buscando incluso alternativas al viejo Estado. Bueno, hay que crear las misiones primero, y después dijo, hay que hacer las comunas, el Estado comunal. Es decir, era un subversivo ahí adentro. Es la primera lección. Bueno, vuelvo ahí, ya es 26 de marzo en la mañana. Él está en el hospital militar. ¿Por qué Caldera dice 26 de marzo? Porque era sábado de Semana Santa. Entonces dice, bueno, va a pasar por debajo de la mesa, es Semana Santa, todo el mundo en Caracas se va a ir para la playa y nadie se va a acordar de Chávez. Pues pasó todo lo contrario, ellos quedaron sorprendidos. Llega, está rodeado de la prensa del hospital militar, hay un militar del alto mando que le ordenan llevar a Chávez hasta Fuerte Tiuna porque tienen que dar de baja. Entonces el tipo busca el carro de su hija y sale por la parte de atrás, salen para que no se dé cuenta la prensa, y va ese militar, va Chávez, va Cilia Flores atrás, que era la abogada, va una muchacha que es periodista, que los militares dejaron pasar porque dijo que era abogada también, Laura Sánchez se llama ella, y va Adán Chávez, el hermano de Chávez, y llegan a la academia militar. Y ahí ocurre un momento simbólico, como muchos de los momentos en la vida de Chávez, ¿no? Porque él entra a Fuerte Tiuna hasta la academia y se va a despedir de su vida militar.
y comienza ahí a recordar en esos minutos pues 20 años de lucha y 20 años en los que él desde esa academia comenzó ahí a cultivar sus ideas revolucionarias y a ver críticamente la situación del país, porque como joven conoce Caracas, ve la desigualdad, las contradicciones, en fin, que está pasando por esa cabeza todo ese tiempo. Pasa por el Roble, por el Samán, que son unos árboles ahí donde se forman los cadetes, está el monumento al soldado y se pone a llorar, pues. Y lo ven unos oficiales, lo reconocen y se van a saludarlo, comandante, a mostrarle admiración, y usted tiene que ser presidente. Y se dan cuenta que la situación en la que está, pues emocionalmente, y le dice, pero es que usted se va. Y él le contesta, porque él a veces era así poeta, y le dice, el buen soldado nunca se va, permanece confundido en el viento. Y yo resalto esa frase porque yo siento que él es muy coherente con todas las cosas que decía y que la verdad él siempre se mantuvo como cadete. Muchos años después yo recuerdo una locución, él haciéndole críticas, ya siendo presidente, a su alto mando, y le decía, nunca dejen el espíritu del cadete, nunca dejen de ser cadete. Porque, bueno, es que el cadete es el que se sacrifica, el que madruga todo el tiempo, está estudiando todo el tiempo, hace ejercicio, no tiene ningún privilegio, tiene ese espíritu de superación. Y bueno, yo creo que Chávez era así, pues también a lo largo de su vida. Y ese espacio de la academia está muy impregnado de Chávez, por eso seguro está confundido ahí en el viento, como dijo. Se quitó su uniforme, la boina, las botas, todo, y se puso un liqui-liqui. Yo pues me puse hoy la chaqueta liqui-liqui. Se puso un liqui-liqui y también narro esto porque es otro hecho simbólico, pues. Él se va a presentar a la vida civil y está dejando su uniforme y escoge el traje de gala del llanero. Él es un llanero. ¿Y qué representan los llaneros para nuestra historia? O sea, Venezuela es en parte Venezuela nación independiente por el esfuerzo histórico, el sacrificio de tantos llaneros. El llanero es un luchador y Chávez es un luchador y escogió ese traje para presentarse. Yo digo que eran prestados porque se ve que le quedaban grandes, que eran de alguien que se los dio, pues, y va a tener uno beige, después se pone uno verde oliva y al día siguiente se pone uno azul. Y entonces ahí se monta en un carro, va con un hermano de Ronald Blanco La Cruz que va manejando y atrás van Cilia, Laura Sánchez y Adán también. Y Laura le hace las primeras preguntas después que sale de la cárcel para una entrevista, en este caso para radio. Y él le contesta esto entre las cosas que le dice. Voy a la lucha social por el pueblo venezolano. Estoy cruzando pasiones, la militar y la social que se funden en una sola. Estamos dando un paso al frente del mundo militar al civil para contribuir a sacar a Venezuela de esta catástrofe histórica. Y ahí, estas palabras dan cuenta además del momento que está teniendo internamente, porque está muriendo una parte de él que es lo militar, aunque él lo resuelve con que siempre va a ser cadete y va a permanecer ahí, pero a partir de ese momento él empieza a darse cuenta, a palpar directamente lo que es el fenómeno Chávez en la calle, pues. Él podía tener ideas en la cárcel con los cientos de cartas que recibía con la gente, pero comienza a recorrer en ese carro el Paseo de los Próceres. Al final estaba pautado una rueda de prensa que no se dio, y ya cuando él van en el carro, en el camino, ve la gente alrededor del Paseo de los Próceres gritándole, Chávez, 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 tú tienes que ser el próximo presidente. Chávez, da otro golpe, le decía a la gente, da otro golpe. Chávez, estamos contigo, te apoyamos contigo hasta el final, tal. Habían afiches. Cuando él logra salir, ya ahí donde están los monolitos, que es el monumento, había una mesita frente a la entrada del círculo militar. Y ahí era donde se iba a la rueda de prensa. Eso tenían micrófonos, estaban las cámaras, los periodistas. Eso no se logró hacer. La gente acabó con todo de la euforia, tumbaron todo, rompieron los cables de las cámaras, el desastre. Chávez no se podía bajar del carro porque se abalanzaban contra el carro. Entonces él, se trata de salir por una ventana, saludar a la gente. Le rompieron la puerta al carro. Y bueno, Chávez años después va a contar eso riéndose. Dice, es que esa gente me iba a matar, pero me iban a matar de amor. Y
yo resalto mucho eso porque es que él desde ese día, ese hombre más nunca iba a andar solo, pues. Siempre iba a estar rodeado de gente. Y eso tiene que ver con lo que representaba, pues, en ideas, en esperanza. Y entonces ahí, cuando al final se bajan, que se ve que hay un video de eso y es parte del documental, se está remangando el pantalón, que yo digo que le quedaba grande ese traje, y un periodista le pregunta a Chávez, ¿y qué va a hacer usted ahora? Y es cuando le responde, yo me voy a las catacumbas con el pueblo. Le está enviando un mensaje al pueblo y al presidente Rafael Caldera, que supuestamente lo iba a esperar ese día a reunión. No, yo me voy a las catacumbas con el pueblo. Esta generación militar que se forjó en el Fuerte Tiuna, dice, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Ahí para mí está otra lección de este momento histórico, porque es el Chávez colectivo. Es decir, no, ya él sabía del 4 de febrero que como garantía de victoria de un proceso revolucionario se necesitaba que el proyecto fuera colectivo, que lo encarnaran miles, millones, que no se hace nada solo teniendo las ideas. Y entonces, además es el pueblo protagonista. Él asume su liderazgo porque dice, ¿cómo se conduce un pueblo? Pero es el pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Entonces, la primera lección, yo repitiendo, es lo de la no cooptación. Y esta va a ser Chávez proyecto colectivo. ¿Cómo puede? Él sale de ahí y se ve que se cambia, come algo y se va para Televen a la entrevista con José Vicente Rangel. También cuando sale del canal, para llegar al canal es un gentío, miles de personas alrededor de Televen. Como pueden, entran en el propio canal, la gente no lo dejaba ni caminar tampoco, una foto, un autógrafo, queriendo darle besos, y literal entró a empujones al estudio de televisión. Y ahí José Vicente le dice, entre las primeras cosas, antes de grabar, a la tercera va la vencida, porque es que ya él le había hecho 2 entrevistas a José Vicente a Chávez, cuando Chávez estaba en la cárcel, y esas 2 entrevistas las habían censurado. Y bueno, al fin se iba a lograr, pues, esta entrevista televisada que la llegaron a ver cientos de miles de personas en todo el país, que es un documento importante que yo pido que lo vean. Está además subida recientemente en el canal de YouTube de CEDES. Y ahí da cuenta Chávez de su visión de pasado, presente y futuro, y que esos somos los revolucionarios. Pues él va a hablar de dónde viene, de cómo adquirió sus ideas revolucionarias, qué fue lo que le inspiró, sus compromisos. Va a hablar del contexto, o sea, de la situación país, de la crisis que está atravesando la población, y termina así como una pregunta que le hace José Vicente. ¿Y qué hay después del por ahora? Chávez responde, después del por ahora hay el para siempre, que es una manera de completar aquello que quedó como en el aire, para siempre en la lucha. El para siempre es la continuación de nuestra lucha para tramontar este siglo. No tengo la menor duda de que la generación bicentenaria de venezolanos, que somos la mayoría, vamos a tomar el poder político en Venezuela. Vamos a echar del poder a quienes condujeron al país a este drama nacional, a este drama histórico, y vamos a construir un país digno para las generaciones que vienen. Es esperanza. Y aquí, bueno, todos vivimos ese momento, algunos más pequeños, otros, o sea, sabemos claramente qué representaba un hombre en ese momento en el país diciendo eso por televisión. O sea, cuando aquí, bueno, todo el mundo ya se estaba prácticamente resignando a la sobrevivencia, porque había además una gran desigualdad, altos niveles de pobreza. En el mundo se habían bajado las banderas del socialismo, se había caído la Unión Soviética, entonces se hablaba que sí del fin de la historia y todo esto. Y entonces está este hombre aquí que asumió su responsabilidad de una insurrección militar, dando esperanza a la gente. Era lo único de lo que tenía en ese momento el pueblo para agarrarse, pues. Entonces, por eso es que hay una explicación de por qué él se convierte en un fenómeno popular. Eso y su carácter y su coherencia, el hecho de que no se dejó cooptar. Sale de ahí, esa noche, bueno, descansa, al día siguiente se va al Panteón Nacional.
otro momento, digamos, simbólico, porque yo digo, fue a rendirle cuentas al Libertador, hacen un acto cultural ahí, él pronuncia unas palabras, escribe unas palabras bien bonitas en el diario en el diario de visitas, y sale, bueno, eso me consta, que vino gente de muchos estados del país, porque mi familia es de Lara, tías se vinieron para acá a cantarle a Chávez, ahí sale una tía, yo te mostré, con una guitarra en las escaleras del Panteón, miles y miles de personas mostrándole apoyo, adoración, y eso, y le decían, da un golpe, pero otra vez, sí, como sea, toma el poder político con las armas, la gente exigiendo además, como esa era la actitud, de acciones, pues, que había que solventar, ponle un parado a esta gente que está saqueando el país, que nos están chupando todo. Como puede, se va hacia una rueda de prensa que tiene fijada en el Ateneo. Lo mismo, miles de personas, un lío para poder entrar. Entra, ahí hay medios nacionales e internacionales, se tira su rueda de prensa donde habla del Proyecto Nacional Simón Bolívar, de las propuestas integrales que llamaba él, que no son propuestas nada más en torno a lo económico, lo social o lo político, sino que son planes integrales que rompen, o sea, son realmente una alternativa porque rompen con lo que ya está establecido, y anuncia algo importante, que es que va a ser la campaña de los 100 días, que se va a ir al encuentro con el pueblo, con la gente. ¿Por qué? Porque hasta este momento era una gran efervescencia, pero ese apoyo popular y ese amor hay que darle una organización y hay que darle una formación. Entonces, bueno, él anuncia eso, sale, tiene ese día pautado varios actos públicos, tiene que hablar 15 minutos ahí afuera, con un megáfono para que la gente se calma, se monta en un carro, creen que van a pasar desapercibidos cuando llegan a la Avenida México. Eso está ahí mismo, obviamente estaban miles de personas, la gente se dio cuenta, no dejaban avanzar el carro, tuvieron que bajarse quienes para el momento eran escoltas, que no es que era gente pagada, sino que eran los mismos muchachos que habían estado con él el 4 de febrero, algunos, y estaba Nicolás Maduro, que era civil, pues. Y empiezan a abrir como una cadena y se armó una marcha, que no era una marcha convocada con viáticos y autobuses y vengan para acá, no, era la gente que estaba aquí pendiente de ver dónde estaba Chávez para saludarlo y para conocerlo. Una marcha, iban avanzando lentamente, pasaron la Avenida México, Avenida Urdaneta y llegan a la Avenida Sucre, que ahí estaba planteado hacer un meeting. Y la gente que estuvo presente y la prensa dice que ahí hubo como 80.000 personas. Porque es que la Avenida Sucre vialmente conecta con los sectores populares de Caracas, pues ahí es donde está el mayor apoyo. Y por el desorden no había ni sonido, ni tarima, nada. Entonces le pasaron un micrófono y un megáfono y hablaba, pero no todo el mundo lo escuchaba. Y estuvo unos minutos haciendo las señas de él, así, lanzando besos y que abrazaba a la gente. Y bueno, ya, y se tuvo que ir para La Vega, donde sí estaba más organizada la cosa, y también había un acto planificado con una tarima, habían como unas 15.000 personas, y bueno, da su discurso, un discurso de 1 hora y pico, y la gente ahí lo está conociendo, y está viendo sus dotes de orador, pues. En el 23 de enero, esa noche, la gente se quedó esperando porque no dio tiempo, le dieron las 9 de la noche en La Vega, miles de personas que no lo vieron. Al día siguiente, que es ya 28, se va para el Valle. Y en este libro a mí me da risa porque dicen que ese día en el mercado de Coche parecía que fuera un día de ofertas, de grandes ofertas, porque era un gentío también, y recorre el Valle y se va hasta Sabana Grande, que bueno, que es una zona más clase media, y ellos pensaban que a lo mejor no iba a tener manifestaciones así de afecto, y resulta que es lo mismo, que todo el mundo queriendo tomar fotos con él y autógrafos, y de ahí entonces se van hasta el metro de la California, más hacia el este, y se baja ahí en la estación del metro, pues también la gente manifestándole amor, y se montan una caravana improvisada hasta Petare. En Petare, en la redoma de Petare, tienen una tarima, y ahí es donde va a ser el evento más grande de todos los que ha hecho hasta el momento desde que salió de la cárcel. Para los que vean esto y no son de Venezuela, Petare es uno de los sectores populares, es el sector popular más grande del país.
y probablemente de las barriadas más grandes de América Latina. Entonces eso fue ahí apoteósico, cuentan los que estuvieron presentes, ¿no? Después se va a ir a Sabaneta de Barinas. Ya el 30 de marzo llega a Sabaneta de Barinas. Sabaneta de Barinas es donde nace Chávez, que eso es como entre llano y montaña, porque está en Barinas, que es un estado llanero, pero pegado con Mérida, que ya son los Andes. Bueno, es su pueblo natal. Yo resumo con que ese día el alcalde del pueblo dijo que era día de júbilo. Ahí no se hizo más nada que no fuera a recibir a Chávez, pues, y manifestarle amor, y se encontró por fin con su mamá, con su papá, con su esposa, con sus hijos. Y después, al día siguiente, se va a Barinas, capital del estado de Barinas. Ahí pasa algo interesante porque no solo hay gente de Barinas, hay gente de Mérida, de Portuguesa, de Apure, de Cojedes, es decir, la gente de los estados de alrededor se congregó ahí. Es en la tarde, tienen hasta grupos de música llanera y Chávez dice, no, yo no vengo aquí a fiesta, yo vengo a explicarle a ustedes qué es lo que hay que hacer. Y comienza a hablar. Y bueno, lleva como 1 hora y pico hablando, en pleno sol, 38 grados centígrados, entonces a la hora para y dice, yo sé que están cansados, yo sé que gente viene de lejos, ustedes quieren que yo llegue hasta aquí, y la gente, no, continúa, y salió un llanero y dijo, púyalo, compadre, y bueno, todo el mundo se empezó a reír, y Chávez siguió otra hora más, explicándole a la gente. ¿Qué le hablaba a la gente? Bueno, hay que conformar, bueno, le hablaba del Proyecto Nacional Simón Bolívar y la necesidad de conformar el MBR 200, y la estructura eran los comités bolivarianos. Y aquí viene mi tercera lección sobre esta etapa, ¿no? Decía que la primera es la no cooptación, la segunda es Chávez como proyecto colectivo, y la tercera es el militante organizando y formando a la gente. O sea, porque él dice, van a venir distintas tareas, grandes tareas. En un mediano plazo tenemos que construir un gran aparato integrado por el pueblo, o sea, tiene que ser la masa, no es un grupo cerrado, con eso no vamos a lograr las transformaciones que necesitamos. Y es además un movimiento que tiene que estar integrado por todos los pueblos, por todo el país. O sea, él va a hacer ahí una gira, va a comenzar esa campaña de los 100 días, que es una gira de varias giras que haría hasta el 98, después seguiría recorriendo el territorio cuando es presidente, y hay que decir que desde antes ya él conocía el territorio, porque los militares cuando salen a hacer su carrera, son tenientes, capitanes, tal, van a los profundos también de las comunidades, y con esa perspectiva analítica que tenía Chávez, podía conocer el territorio, las culturas, ver las contradicciones, los anhelos de la gente, interpretar eso. Entonces, eso es otro elemento de su política, que él no es como los políticos que nosotros habíamos visto de la derecha, que necesitaban un marketing. No sé, hay un Capriles que hasta trataba de ser populachero y hacía de ridículo, y la gente terminaba burlándose. Eso jamás le va a pasar a Chávez, porque no es que él trata de hacer algo, sino que es auténtico y logra conectar con la gente, porque él viene de ahí y conoce, ¿no? Calles, casas, pueblos, comunidades. Y bueno, él habla de esa necesidad de conformar el movimiento. Al día siguiente va a tener una reunión cerrada con lo que era una pequeña dirección hasta ahora del MBR 200, o algunos militares y algunos civiles, y se van a dar cuenta, es una reunión crítica, que dice, bueno, hasta el momento no se habían cumplido las expectativas desde que él estaba en la cárcel con lo que pensaban de conformar el movimiento, y dice, bueno, determinan que hay sectarismo, que algunos compañeros tenían mucha voluntad de trabajo, pero de repente se iba a acercar a alguien y ellos pensaban que era un infiltrado de la DICIP, o tal o cual, y así pues seguían siendo unos poquitos. Y Chávez dice, no, aquí esto hay que ampliarlo, y por esto vamos a comenzar la campaña de los 100 días el 10 de abril. Él tiene algunas reuniones también por esos días con partidos de izquierda, la causa Renault con bandera roja, con el Partido Comunista, y debates que se hacían intensos y largos. Y entonces él en una frase resume, y yo me la memoricé también porque me parece que describe mucho en algo tan corto como las debilidades de la izquierda en ese momento y hoy día también. Él dice, no, es que con esa gente ahí nadie reconoce a nadie, es decir, que nadie ve ningún liderazgo, todo el mundo quiere ser cacique, tal.
Nadie reconoce a nadie. Y se habla mucho y se hace poquitico. Bueno, él dijo, por ahí no es la ruta. El 10 de abril comienza la campaña de los 100 días. Y ahí van a pasar distintas cosas, tanto eventos multitudinarios como reuniones con 10, 15, 20 personas. Y él como pedagogo, así, le va a dedicar a todo el mundo al mismo tiempo, de convencerlos, de explicarle el proyecto, de invitarlos a formar parte de la organización. Y hay cosas que caracterizan como ese periodo. Bueno, que no tenían recursos, es lo primero. Ellos se van a mover, bueno, hay que decirle a los chavistas ahora de las instituciones, que ahí no había viático, no es que había reservación de hotel, carro con chofer, la gente le va a prestar los carros. De hecho, uno a lo largo de la vida va conociendo y recabando testimonios de un pueblito, un campesino, un maestro, tal. No, aquí conformamos el primer comité bolivariano del MBR 200. O sea, porque fue el pueblo llano el que conformó el movimiento. Y bueno, se quedó aquí en la casa. Y seguro no le faltó comida, porque este pueblo es así. Comía lo que le daba a la gente, había a veces una cama, a veces había una colchoneta, los carros que le prestaban los amigos. Va a ir con un grupo pequeño que organizaba y otro grupo organizador en el territorio se unía. Y bueno, otro elemento está el que no tenían logística. Y el otro elemento era, Chávez, había una camioneta negra viejita que Chávez le decía la burra negra. Y la DICIP va a desaparecer, la burra negra. O sea, tenían encima los organismos de seguridad del Estado tratando de presionar, de generar miedo, coaccionando, porque, bueno, te estamos siguiendo. Entonces, a lo mejor había gente que le daba temor, pero igual todos los temores se vencieron en función del objetivo. Otro elemento que había en la campaña de los 100 días es que hubo un apagón mediático de Chávez, pues, el silencio, censurado, ya era una línea, no, a este tipo no lo saquen más en la prensa, se estaba constituyendo en una amenaza, entonces eso va a pasar hasta en la campaña electoral en el 98, y él va a buscar momentos en los que, para aprovechar la oportunidad de irrumpir en el escenario nacional. Por ejemplo, estaba en la campaña de los 100 días, y llegó un político de estos de Acción Democrática, de relevancia nacional, y en los medios se puso a decir mentiras sobre Chávez. Entonces Chávez, donde estaba, escuchó y se vino directo para Caracas. Y se fue a los medios y le dijo, yo reto a este mentiroso que se vaya hoy a tal hora para la Plaza Bolívar, ahí públicamente un duelo, y que me diga en mi cara todas las mentiras que está diciendo sobre mí y tal. Y se fue, y bueno, hay un acto, y entonces miles de personas, y la emoción, y le puso una ofrenda al Libertador, y se tiró su discurso desmontando las mentiras que ese tipo había dicho, y el hombre ni señal de vida dio. Bueno, ahí no solo era un mensaje para el hombre, sino era decirles, el que se atreva a hablar mal de mí, sepan que va a haber unas consecuencias. Y en términos además de virilidad, porque fue un duelo que yo lo invité aquí y ni siquiera quedó como un cobarde, o sea, ridiculizó al hombre. Y bueno, él va a buscar, como está haciendo constante lectura del escenario político nacional para tratar de irrumpir, porque si no quedaba totalmente invisibilizado, nada más a los medios locales donde iba con la campaña de los 100 días, bueno, que llegaban, una radio, pero es una situación bien complicada. Igual, a pesar de todas estas dificultades, el 29 de mayo de ese año, tenía 2 meses esta gira, un cable de la agencia estadounidense UPI reporta: la liberación del líder golpista Hugo Chávez y sus planes políticos para conquistar el poder pusieron en alerta a dirigentes de los partidos tradicionales venezolanos, que observan con preocupación las masivas manifestaciones de apoyo al teniente coronel. Los gringos, claro, ellos la tienen clarita, pues ya ahí estaban diciendo lo que representaba Chávez. Y otra lección, que es la última, ya para ir terminando esta parte, que yo quiero sacar de esta etapa, es que Chávez no era ningún improvisado, que lo que iba a hablar no eran puras consignas, que siempre tuvo un programa. Tuvo distintos programas, o sea, varios programas, pero que se puede decir que era uno mismo, o sea, porque hay un hilo. Y ese programa se va
radicalizando a medida que se va acumulando fuerzas, que va teniendo contradicciones, hasta el último programa, que es el Plan de la Patria, donde dice que hay que construir el socialismo, el Estado comunal como alternativa. Pero a lo largo de su historia son distintas propuestas, unas unidas a la otra con una coherencia. Lo que pasa es que cambiaba el nombre y se adaptaba específicamente a medidas que había que aplicar en el contexto en el que estaba. Él, al año siguiente, estamos hablando del 94, en el 95 va a plantear la Agenda Alternativa Bolivariana. ¿Por qué ese nombre? Porque Rafael Caldera, como presidente, había planteado la Agenda Venezuela. Y era, bueno, un programa neoliberal. Sabemos que él no lo aplicó de manera de shock inmediato, pero sí igual entregó a este país de forma velada. Por ejemplo, decía, vamos a la apertura petrolera, y la apertura petrolera era la privatización de PDVSA, que tenía ese nombre bueno porque van a venir las transnacionales a invertir aquí. Entonces fue regalando nuestros recursos petroleros, poco a poco PDVSA fue perdiendo capacidades hasta quedar ese cascarón vacío que decía Chávez. En materia social, eran los recortes de todos nuestros beneficios, pues ahí no se aumentaba el salario y la inflación subía y subía y subía, la gente perdió las prestaciones sociales, había total vulneración de nuestra seguridad laboral, y eso generaba una enorme desigualdad y más pobreza. Entonces Chávez, frente a eso, le da el nombre de Agenda Alternativa Bolivariana y plantea cosas que incluso hoy día son vigentes. Bueno, hay que decirlo, además, lamentablemente, porque es que hemos tenido retrocesos en distintas áreas, lo económico, lo político, lo social, por diversas razones, por el bloqueo y también otras razones que no son asunto de esta conferencia, pero uno lee la agenda y dice, bueno, Chávez, ¿qué plantea, por ejemplo, en materia petrolera? Recuperar la soberanía petrolera. Y dice que el Estado se tiene que reapropiar de los recursos de los cuales son dueños del país, además para garantizar los ingresos suficientes para hacer la política social urgente que necesita el país. La mejor política social es satisfacer las necesidades más urgentes de la población en salud, vivienda, educación. Eso es vigente ahorita. Y dice, además cuestiona el neoliberalismo, plantea, es que nosotros no hacemos nada, ellos generan una política económica y van y plantean grandes cifras, números. Bueno, creció el Producto Interno Bruto o disminuyó el déficit fiscal. ¿Pero qué hacemos con eso? No hacemos nada si no se redujo la pobreza. Si cada día es peor, aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad. Entonces, bueno, son reflexiones que yo dejo del Chávez Programa y de las lecciones, repito, como maestra, la no cooptación. La otra lección es el Chávez colectivo. La siguiente lección que hago es el Chávez militante que organiza y que va formando, porque ese colectivo se mueve por emoción, por amor, pero eso no es suficiente para hacer las grandes transformaciones. Entonces, hay que organizar y formar a la gente y para eso se necesita programa. Se necesita ideas y estar sistematizadas, incluso el paso a paso de qué se va a hacer. Creo que son tareas de cualquier revolucionario en cualquier momento y en cualquier parte donde estemos haciendo política, pues. Bueno, ya estoy cerrando. Solo a hacer mención a algo que me había pedido Reinaldo sobre el trabajo documental y el trabajo de los comunicadores sociales. Lo que van a ver es un fragmentico, son 5 minutos apenas, de 10 capítulos que duran más o menos 40 minutos cada uno, que son la vida completa de Chávez narrada por él mismo. Y eso es una labor que, bueno, a algunos compañeros se nos va la vida en eso, pues consideramos que es fundamental contar la historia de Chávez, además desde la verdad, porque Chávez hoy día es un personaje en disputa, muy manoseado por todos los sectores, desde el de la derecha, que quiere decir que tiene una narrativa que Chávez fue un tipo corrupto, dictador, ególatra y cualquier cantidad de cosas, porque todavía hoy Chávez es amenaza para ellos, o sea, el Chávez proyecto, el Chávez idea, símbolo, es amenaza para ellos. Pero también, bueno, hay sectores de la izquierda que a lo mejor tienen recelo porque nunca lograron
tener la humildad y el trabajo y también el conocimiento para impulsar una revolución. Entonces también se unen al coro tratando de desprestigiar a Chávez. Pero también sectores del gobierno que entonces quieren hacer mal gobierno en nombre de Chávez. Chávez tenemos que narrarlo, y yo digo defenderlo desde la verdad. A mí me parece eso un concepto muy poderoso, porque cuando uno estudia en la universidad te enseñan bueno, la objetividad, la imparcialidad, y en esa época estaba leyendo a Lenin también, y yo decía, bueno, estos conceptos no dan con lo que de verdad debe hacer uno como comunicador social. Y Lenin, hay una frase muy conocida, a lo mejor la han escuchado, de que la verdad es en esencia revolucionaria. Y yo creo que, bueno, esa es la labor del comunicador social, pues. La verdad proceso, la verdad historia, la verdad histórica, o sea, hacer que eso prevalezca. Por un asunto, obviamente, ético, tenemos que ganar esa batalla, y lo que hagamos, así consideremos que sea mucho, nunca será suficiente. Además hay que diversificar las formas. Aquí está Juancho con Tatuí TV, que hacen un trabajo espectacular con el Chávez Radical, por su contenido y por su forma también. Y bueno, esas tareas y esa labor hay que multiplicarla, y además no solo desde los comunicadores sociales, es desde los que lo vivimos. Yo digo, cónchale, ¿cómo es posible que estos tipos nos vengan a contar? Chávez es de los personajes de la historia contemporánea, de los que más se han sacado libros. Y bueno, Caracol sacó una serie nefasta, afortunadamente, que lo mismo que tiene de nefasta tiene de fracasada, porque casi nadie la vio, una cosa mentirosa, manipuladora, pero una gente que ni lo conoció. Entonces vamos a dejar que los relatos de esa gente sean los que imperen, los que se impongan, y nosotros que lo vivimos. El pueblo de Venezuela, todo el mundo en Venezuela vivió a Chávez, unos en mayor o menor medida, pero además los que estamos aquí, los que van a ver esto, somos los chavistas. O sea, yo hasta tengo mi versión de la campaña de los 100 días, tenía 7 años, y me acuerdo de cuando fue y lo vi, y que me saludó, y bueno, todos tenemos nuestras versiones de Chávez, que van unificando a esa verdad histórica a la que yo me refiero, que tenemos que narrar. Y entonces es una labor que, por eso yo trato siempre de emplazar a todo el mundo, que todo el mundo empiece a recordar, que yo decía que hay una frase que dice, recordar es volver a pasar por el corazón, es así. Yo volví a ver los videos, leía eso, y no se emociona, porque vuelve a revivir las cosas. Entonces, es ese ejercicio de recordar, no para quedarse en la nostalgia, sino para que las nuevas generaciones sepan lo que pasó. Decía, por un asunto ético y también por un asunto práctico de la política. Porque es que Chávez puede seguir siendo futuro en la medida en que la gente se apropie de la idea, del programa, del proyecto. Porque eso está vigente y es totalmente subversivo, transformador, justiciero, como lo queramos llamar. Entonces, bueno, Chávez es una bandera de lucha hoy, pues. No es que haya muerto hace más de 100 años, sigue entre nosotros. ¡Honor y gloria a la valentía de nuestro comandante Hugo Chávez Frías! ¿Y tú por qué viniste a recibir al comandante Hugo Chávez? Porque ese es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la corrupción, de la que dice que es la democracia, pero no la es una dictadura. ¡Viva Chávez! Tempranas horas de la mañana, a las puertas del Ministerio de la Defensa, en Conejo Blanco, en Los Próceres, un gran número de personas, amigos, familiares y compatriotas del comandante Chávez esperaban su salida. Nunca se me olvidará aquel 26 de marzo. Iba a llegar allá a Los Próceres a dar una rueda de prensa. Qué ilusión la mía. Esta vez, las emociones impidieron la racionalidad. Apenas me bajo, le pasaron por encima el micrófono y yo dije, ¿qué es esto? La marea se me vino encima. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el Fuerte Tiuna, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre
en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. Allá viene Chávez. Después me pude montar en un carro. ¿Saben lo que pasó? Le arrancaron la puerta a un carro. Yo dije, Dios mío, aquí me van a matar de amor. Al lado del pueblo venezolano, abriremos los caminos de la esperanza hacia un siglo XXI verdaderamente digno, hacia un país verdaderamente digno de ser la cuna de Simón Bolívar, el general de América. Finalmente, el comandante Hugo Chávez está en libertad, ya está en la calle. Yo sé que todos los venezolanos tienen un gran interés por escuchar la palabra del comandante Chávez. Hugo Chávez Frías, ¿mito o realidad? Nosotros el 4 de febrero insurgimos para buscar cambios profundos, para llegar a la profundidad de las estructuras. Yo creo que en lo adelante debemos presionar y eso solamente entre cielo y tierra hay una sola fuerza que puede lograr lo que es el pueblo venezolano. Él representa para el pueblo venezolano uno de los hombres que ha dado todo por Venezuela. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Que me siento orgullosa de él y vengo en representación de los estudiantes, que todos estamos con él. ¿Y usted, señora, por qué vino? Yo vine porque estoy desde el 4 de febrero en Miraflores, allá tú estás luchando y seguiré luchando por el comandante y todos los patriotas. Hemos venido hasta ti, Padre, para la lucha por la patria que nació de tu mente luminosa y de tu espada forjadora. Vamos a la carga, por ahora y para siempre, Hugo Chávez Frías, Panteón Nacional, 27 de marzo de 1994, Domingo de Ramos de una nueva era. Todos nosotros los venezolanos nos sentimos orgullosos de tener un hombre como él, pues valiente, decidido. A rendirle honores al comandante Hugo Chávez Frías, porque se lo merece, porque es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. 8 planes nacionales llevaron a Venezuela a la situación más caótica de toda su historia republicana. Nosotros estamos trabajando desde antes del 4 de febrero en las líneas, repito, muy generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar para enfrentar un modelo económico, construir un modelo económico cuya prioridad sea el hombre. La corrupción no viene del cielo, el pueblo tiene que hacerla. El lagrimiar de las humaraguas está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero... El logro más grande que hay está allá afuera. Es un pueblo de pie y despierto. Queda abierto el derecho de palabra. Yo quisiera hacer algunos comentarios, un par de comentarios nada más para abrir la conversa. Quienes me han escuchado o con quienes he conversado sobre estos asuntos pueden dar cuenta de mi insistencia en los mismos tópicos una y otra vez. Pero bueno, creo que vienen a cuento, ¿no? Por una parte, que tiene que ver con la cuestión del ejercicio periodístico, pero también tiene que ver en general con la manera como nosotros asumimos la militancia política y revolucionaria. Creo que uno no puede dejar de dar cuenta de un intento bastante lamentable de convertir a Chávez en una figura, como una especie de figura de museo, ¿no? O
sea, como una cosa que uno recuerda. Hay determinadas fechas en las que es imposible no recordar al comandante Chávez, y entonces, digamos, hay como todo un discurso, ya se ha construido un cierto discurso oficial sobre la vida y obra del comandante Chávez, que yo creo que, bueno, es necesario, ¿no? Hasta cierto punto, obviamente. O sea, peor sería que ni siquiera se recordara al comandante, eso sería como el colmo, pero no siempre recordarlo, digamos, contribuye, ¿no? a un acercamiento, a una comprensión del significado histórico de su figura y de todas las luchas que lideró, ¿no? Hay maneras de traerlo de nuevo, o de recordarlo, que no necesariamente pasa por, a propósito de lo que tú comentabas al final, no necesariamente pasa por revivirlo, ¿no? Volver a vivirlo, volver a vivir a ese Chávez, ¿no? Más bien, yo creo que apunta a un esfuerzo, repito, que me parece lamentable, muy cuestionable, por desnaturalizar lo que fue su lucha, ¿no? Y bueno, yo creo que, oye, quienes militamos en este proceso, quienes nos hicimos chavistas, quienes nos hicimos partidarios de la Revolución Bolivariana, todos y todas tenemos una responsabilidad en ese sentido, y lo peor que podría hacerse con alguien como el comandante Chávez es que siempre fue un subversivo, ¿no? Que como presidente, como él mismo se encargó de repetirlo más de una oportunidad, fue un subversivo. No podemos convertirlo entonces ahora en una figura, eso pues, más o menos dócil, poco peligrosa, anodina, ¿no? Es difícil hacer eso con el comandante Chávez, es muy difícil. Y sin embargo, bueno, me parece que hay como un cierto esfuerzo, sí, hay un cierto esfuerzo en ese sentido, ¿sabes? Esa práctica, por ejemplo, de poner una y otra vez sus videos, pero entonces se pierde como el sentido del contexto en el que Chávez dijo ciertas cosas. Bueno, creo que la asombrosa ausencia que esto es una de las cosas que siempre le digo a mis amigos, a mis amigas, es verdaderamente asombroso que no exista, o sea, no hay un libro, ni siquiera un documental, nada, no existe un documento donde uno vaya y aprenda, para quienes no vivimos eso, ¿no? O sea, para quienes no lo vivimos, quienes no tuvimos oportunidad de estar presentes, digamos, durante toda la gira, porque era difícil, salvo que estuvieras en el equipo más cercano al comandante. No hay un solo documento que haya dejado registro de cuándo comenzó, cuándo terminó y por dónde pasó el comandante y con quién habló, qué cosas dijo. Eso no existe. Y es verdaderamente, o sea, eso es una falta histórica inmensa, y en la medida en que esa otra manera de relatar la vida y obra del comandante Chávez, a la que yo me refería al principio, se hace más cuesta arriba, ¿no? Y esa creo que es una tarea de primer orden. Yo sé que eso es un sentido común, que es una cosa que solemos decir de distintas cosas que tenemos que hacer, pero esa en particular me parece sumamente importante, porque no es solamente eso, pues no es solamente tener la posibilidad digamos, de leer un libro que nos cuente toda esa historia, sino que es que a partir de ese momento, la manera como yo lo entiendo, así lo viví en su momento además, a partir de ese momento la historia de Venezuela, o sea, la historia de Venezuela se rompe en dos, se parte en dos, como 3, 4, 5 veces en la década de los 90. El 27 de febrero, el 4 de febrero, después viene el 27, toda la experiencia de Chávez en la cárcel, y una vez que Chávez está en libertad, ya han pasado todas estas cosas, pero una vez que el comandante Chávez está en la calle, la política venezolana ya más nunca va a ser la misma, porque era lo que tú o sea, lo que tú traías acá, ¿no? Que más o menos es historia más o menos conocida. Ese peregrinar de la gente al cuartel San Carlos, por eso, como tú bien lo recordabas, por eso es que
se lo llevan para Yare, pero el peregrinaje continuó, ¿no? O sea, la gente lo iba a visitar a Yare con muchísima frecuencia, bueno, estableció un montón de relaciones, etcétera. Eso que tú comentabas, pero eso no... Es decir, que ese contacto de la gente con el comandante Chávez, esa relación de, digamos, de cercanía, de proximidad, esa interlocución, existió siempre, pero existía ya con el hombre en la cárcel, imagínate cuando está en libertad. Obviamente eso se multiplica a la N potencia, ¿no? Y ese efecto, ese gesto simbólico, que es mucho más allá, o sea, que es mucho más que un gesto simbólico, eso de que manda Andrés Caldera y entonces mira que para que por favor pase por Miraflores. O sea, yo no voy para Miraflores, hermano, yo voy para las catacumbas, ¿no? Entonces, o sea, el significado histórico, que es un poco, bueno, la idea de esta actividad, de esto que hemos organizado, eso es una cosa que se pierde de vista, ¿no? Eso que tú también apuntabas muy bien, hermano, ya le acabo de decir al presidente de la República que no voy a ir para Miraflores, yo voy a tomar el poder político, hay que construir la manera de hacer eso viable, yo voy a la calle con la gente, ya vamos a la reunidera, a la discutidera, hermano. O sea, qué perdedera de tiempo, aquí nadie se reconoce con el otro, esto es una sola peleadera, todo el mundo tiene ideas de lo que hay que hacer, pero nadie está en la calle. Aquí hablan de candidatura, aquí hablan de quién es el líder, que Chávez lo cuenta, eso mismo que tú decías, él lo cuenta con mucho detalle en algunos de estos libros, pero ¿y quién habla de la lucha del pueblo? O sea, ¿quién habla del problema de la salud? ¿Quién habla del problema de la cantidad de problemas que había, de la pobreza? ¿Quién habla o sea, más allá de la retórica, ¿no? Es decir, ¿quién acompaña al pueblo en las luchas? ¿Quién va a las famosas, ¿no?, catacumbas a ver qué es lo que está pasando allí, etcétera? En esos términos discute con Agustín Blanco. Con Agustín Blanco Muñoz en el famoso libro Habla el comandante. Es decir, la interpelación que le hace al comandante Chávez a Agustín Blanco lo deja sentado. Digo, no, hermano, ustedes lo tienen todo clarito, pero ustedes no van, nunca se, o sea, ustedes no... sí, exacto, no recuerdo exactamente qué término lo dice, o sea, es importante la labor que ustedes hacen, él no deja de reconocerlo, pero ustedes no salen para la calle, hermano. Ustedes están todo el tiempo encerrados, una cosa impresionante lo de la izquierda venezolana, ¿no? Bueno, eso me parece como importantísimo, es decir, porque es que es de ese contacto, de esa interlocución, es que va a emerger, eso no va a irrumpir, eso no es una cosa que cae del cielo, eso que uno después, al poco tiempo después, va a entender como chavismo, ¿no? O sea, pero el chavismo no como la gente que sigue a Chávez, como siempre digo, sino como identidad política, es decir, ahí se produce una cantidad muy importante de transformaciones de la cultura política, que es lo que va a permitir que Chávez llegue al poder en el 98, que asuma en el 99, que lo tumbe en el 2002 y vuelva al poder puesto por el pueblo y que luego haga todo lo que sabemos que hizo hasta el 2012 y hasta el 2012 que triunfa electoralmente, hasta el 2013 que muere, es decir, y muere como presidente, pues, ¿no? Como dicen, invicto. Entonces, si no hemos sido todavía ni siquiera capaces como de contar la historia de lo que ocurrió durante esos años, esa es como mi principal preocupación, no solamente como militante, sino como investigador, como alguien interesado en la historia, etcétera, ¿no? Como político. O sea, si no hemos sido capaces ni siquiera de reconstruir la historia de lo que ocurrió durante la década de los 90, ¿cómo vamos a ser capaces de reconstruir lo que nos ha pasado durante los últimos 10 años? Es decir, lo que nos ha pasado justamente desde que el comandante Chávez no está, ¿no? Durante la última década. Es muy difícil, es muy complicado. Es decir, esta última década, es una década que tiene sus 27 de febrero. O sea, que se expresan de manera distinta, de manera radicalmente distinta. De hecho, es otro país completamente distinto, entre otras cosas porque por este país ya pasó Chávez, ¿no? Pero los traumas que ha habido la sociedad venezolana durante la última década, bueno, si no entendemos los 90, difícilmente vamos a entender esto, ¿no?
Tú decías de las lecciones porque me gustó muchísimo, además que cómo puntualizaste lo de las lecciones. Y en algún momento hablaste del programa y yo decías, te comites una lección, porque esa es una clarísima. Pero después, obviamente, es la final, ¿no? La programática. Tú no le puedes decir al país que la solución... Fíjate esto, Juancho. Tú no le puedes decir al país que la solución de los problemas del país es el tema del salario. Obviamente pasa por allí, pero la solución es un proyecto integral. O sea, aquí lo que está en cuestión, aquí lo que está en entredicho, aquí en relación con lo cual se produjo, digamos, no sé qué palabra utilizar de manera que no suene a como no quiero que suene. Pero yo creo que aquí, en fin, lo que está en entredicho es un programa político, es un proyecto político, es un horizonte político. Y yo creo que las fuerzas revolucionarias, o sea, el chavismo popular revolucionario, lo que le corresponde es proponer un proyecto, no medidas puntuales, porque es que eso va a llamar la atención, eso va a resonar, por supuesto, con los problemas fundamentales de la sociedad, pero el problema fundamental de la sociedad no es solamente el salario, ¿no? Ese es uno capital, o sea, una cosa que es tan obvia que nadie la discute, pero ese no es solamente el problema. ¿Tú te imaginas que el comandante Chávez en los 90, eso pues, se hubiera limitado a plantear a mediados de la década de los 90, bueno, para enfrentar la agenda de Venezuela, cónchale, presidente Caldera, haga algo con los salarios? Hermano, o sea, eso no hubiera tenido ninguna, ni siquiera se hubiera erigido como proyecto. O sea, eso no es una propuesta de país, eso no es un proyecto de país. Aquí lo que está en discusión hoy día, 2024, 30 años después, es un proyecto de país. Es un proyecto de país lo que está en discusión. Y yo creo que en buena medida, esa es mi opinión personal, en buena medida, la desconexión de las grandes mayorías de la política venezolana hoy día, que es una cosa que el que la niegue es porque no quiere verlo, como decía el comandante, no hay peor, ¿cómo era que decía? El que tenga ojos que vea, pasa por eso, pasa porque aquí no se están discutiendo proyectos de país. Aquí se están discutiendo quién es candidato, quién es candidata, quién es la gente que está vinculada directamente a la cuestión de las candidaturas, pero y el proyecto de país, ¿no? Entonces, claro, cuando uno discute sobre estas cosas, después de me encantó tu exposición, después de ver al comandante allí, después de haber apenas hecho un esfuerzo por tratar de comprender qué pasó en los 90, ¿no? Cónchale, la cosa tiene un poquito más de sentido, ¿ves? Entonces, no es un ejercicio de nostalgia, no es que nosotros dijimos, imagínate cómo vamos a dejar pasar el 26 de marzo, imagínate tú, qué vergüenza y tal. Algo tenemos que inventarnos, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, si es por eso, este es un centro de estudio que se limita a hacer cosas el 11 de abril, el 13 de abril hacemos otra, después el 24 de julio hacemos otra, el 28 de julio hacemos otra, y así pasamos por debajo de la mesa, y todo el mundo, mira, esa gente, concha, vale, qué esfuerzo hace. Pero la cosa es cómo traer a la actualidad, ya me voy a comenzar a repetir. La cosa es cómo, o sea, que el ejercicio digamos, retrospectivo, histórico, oye, nos sirva para pensar presente, porque si no es un ejercicio, un poco como lo que quieren hacer con Chávez, ¿no? De convertirlo en una cosa anodina, bueno, sí, nosotros estudiamos historia, ¿no? Nosotros lo que queremos es transformar el país, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar a propósito. Un poco de estas cosas hablamos cuando pensamos en cómo concebir la conferencia, tu intervención, y bueno, eran cosas que creo que valía la pena compartir, pues, y de las cuales podemos seguir conversando. Bueno, primero muchas gracias por tu exposición muy interesante. Yo soy británico, pero con nombre Pablo, soy hijo de chileno exiliado, nací en Inglaterra, soy documentalista y periodista, y viví en Venezuela
durante casi 2 años en el 2005. Y mi primer documental fue sobre el proceso bolivariano, así un documental que trató de mostrar hacia afuera lo que fue más o menos 10 años de ese proceso. Y viendo ese archivo y viendo Chávez era muy como mucha emoción viendo eso. Y me interesaba ese proyecto que tú hiciste, que parece que fue 410 partes de 40 minutos. ¿Cómo fue? ¿Cuándo salió eso? ¿Cómo fue ese proceso de que tú, me imagino, buscaste donde él habló y fueron voces del archivo más audios de él en diferentes hablando sobre su historia que tú montaste? Me imagino que eso fue un tremendo trabajo. Y no, ni quiero pensar cómo lo hubiese hecho hacer 10 programas de 40 minutos en ese proceso. ¿Cómo me puedes contar un poco de cómo fue eso? ¿Y cómo fue la reacción? ¿Cuándo se mostró? ¿En dónde? Sí. Quiero darte las gracias por la exposición y más bien decirte que, oye, que me emocionó pues, por muchas cosas. Más que nada por ver una persona joven, así como eres tú, y con esa, bueno, esa disposición y ese propósito de mostrar un Chávez diferente. Pues me parece que eso es, bueno, es muy gratificante. Además que estudiaste en la Universidad Central, bueno, allí también. En la Bolivariana. En la Bolivariana estudiaste, bueno, en la universidad creada por Chávez, imagínate. O sea, eso es importantísimo, pues. Entonces, ya no está todo perdido, como uno dice, o sea, creo que eso es algo evidente y por eso me parece también que es esencial que difundas tu trabajo, de dónde está, o sea, cómo podemos acceder a eso y poder difundirlo. Creo que eso es una forma de discutirlo en los espacios universitarios, bueno, con los jóvenes y es una tarea que me imagino que tiene por delante también. Ya tú decías que era un grupo de jóvenes, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno, pues. Nos hace sentirnos que no está todo perdido y creo que lo que decía Reinaldo, de que no hemos discutido, no hay libros, de repente el trauma que tuvimos por la desaparición de Chávez tan fuerte que no, bueno, nos dejó así sin recursos como para sobreponerse de esa manera, ¿no? Desde que los libros, bueno, hay entrevistas, todo es de gente de fuera, pues. Y una pregunta, también, yo vengo, bueno, yo viví en Chile, yo soy exiliada aquí, bueno, llegué así y me quedé pues en Venezuela. Y creo que, no sé, si tienes en alguna parte del video la perspectiva de Chávez latinoamericanista, de integración, porque creo que eso es esencial también. No sé en qué momento él la maneja, pero sí, siempre la sentimos, pues. Y fue no solo la esperanza para los venezolanos, sino que, bueno, para los venezolanos, los chilenos que estábamos en Venezuela en ese momento, fue como recuperar la esperanza. O sea, fue algo así importantísimo, pues, de que todavía era posible. Y hay escenas de Chávez que son impactantes. Por ejemplo, cuando Chávez fue a Haití, en esa escena es una cosa increíble. O sea, cuando Chávez cuando para el jeep y ven un jeep, se baja y corre con los pobres del mundo, pues, porque esa es la miseria, la pobreza más extrema. Esa es y está muy bien filmado, además. O sea, esa visión de Chávez es increíble. Creo que es una de las cosas que más me impactó a mí verlo así, pues, de todos los videos. Bueno, están también y a lo que se recurre siempre su programa de los domingos, pues. A los presidentes, que creo que es lo esencial, pero tampoco está sistematizado, o sea, simplemente está allí, pues. O sea, disponemos de eso. Y son resúmenes. Es un resumen, sí, bueno, nos entregaron y creo que ahí hay una tarea importante, revisar eso completo y bueno, hacer una selección e incorporarlo a lo que están haciendo.
Eso es lo que quería preguntarte, pues si eso está, y felicitarte, no, más bien darte las gracias por estar haciendo eso y por haberlo mostrado además de esa manera, porque increíble cuando tú los pones, te emociona ya pensar que bueno, que tuvimos a Chávez y estar en esa tarea. Yo coincido con Reinaldo del vacío que hay a nivel de documentación de ese periodo histórico y lo lamentable que eso resulta en la actualidad, ¿no? Porque bien asumiendo el rescate histórico, el rescate de la memoria histórica no como un hecho nostálgico, sino como insumo para la construcción política hoy, yo pienso que el movimiento popular hoy, si de algún momento de la historia de la Revolución Bolivariana tiene que aprender, es de ese periodo de acumulación de fuerza en la gira de los 100 días. Creo que es una fuente de enseñanza gigantesca para el movimiento popular hoy, de cómo ver, cómo interpretar, cómo leer la realidad, de cómo actuar en consecuencia, de cómo acumular y cuál es la perspectiva de lucha. Yo creo que hoy el movimiento popular venezolano tiene que preguntarse qué hubiese hecho Chávez en una condición, en una circunstancia, en un escenario como el actual, y yo creo que en aquel periodo hay muchas respuestas, es una gran escuela, y yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por difundir, primero por investigar, sistematizar, organizar, documentar ese periodo, y además alimentarnos de ese momento histórico. Yo creo que es fundamental para contribuir con el proceso que hoy, digamos, con las contradicciones que hoy enfrentamos y con el proceso de acumulación que hoy debemos impulsar desde el movimiento popular venezolano. Sí, reconocer el trabajo que hizo Taí, esos documentales, esos 10 documentales son una vaina impresionante. Es impresionante y es un registro político, histórico que en un momento, o quizás ahorita no, porque ahorita, como tú decías, la imagen de Chávez y su figura está en disputa, ¿no? Hay un vaciamiento, hay toda una serie de fenómenos en torno a Chávez como fenómeno político, como símbolo político. Pero bueno, no se puede tapar el sol con un dedo y la verdad no se puede tapar así, no se puede maquillar, no se puede meter debajo de la alfombrita. Y aquí no pasó nada y vamos bien. Y creo que esos documentos en un momento van a ser muy importantes para recuperar memoria histórica para futuras generaciones que bueno, van a pelear por nosotros y de los que vienen. La verdad, esos 10 documentales son invaluables, un trabajo extraordinario. Y voy a decidir hablar de ti porque no voy a hablar de Chávez porque no puedo. Con respecto al papel de Thaís, ¿no? De su emoción al hablar del comandante, siendo una persona tan joven, ¿no? Y cómo ella logró asimilar toda esa fuerza del comandante, ¿no? Ahora, no todo fue ese auge que uno lo ve ahí en esos primeros días, ¿no? Tuvo que atravesar un desierto y tener una conexión con cantidad de gente. O sea, Chávez tenía que reunirse con individualidades y lo hacía de una en una. Yo me recuerdo inclusive una vez que nos reunimos con Ricardo Menéndez y con el comandante William Izarra, ¿no? Eran reuniones de uno en uno, de cuadro en cuadro, cuadro en cuadro, cuadro en cuadro. Algunos los lograba convencer, otros no. Hubo algunos que no se convencieron del carácter transformador de la Revolución Bolivariana, sino hasta el golpe del año 2002, donde decían, ¿no? Muy naif, que hasta que no le vieron los dientes de leche al fascismo, no habían decidido incorporarse. Se incorporan después del 2002. Ahora, lo importante es que ese poder de convicción, esa fuerza interna de Hugo Chávez, ese compromiso, eso de inmolarse hasta el final, de la convicción que él tenía y el compromiso con la revolución y la transformación, se ve desde esos primeros días. Es decir, él no decayó
a pesar de todas las adversidades, a pesar del desierto y las adversidades que se encontró durante el camino del 94 que sale al 98, que no fue fácil, ¿no? Ese hombre siempre con aquella fortaleza, aquel compromiso, aquella convicción a prueba de todo. Yo lo que te llamo, Thais, es a que sea una lideresa. Debe ser una lideresa, debe ser una dirigente, y te lo digo porque estando yo jovencita en un festival de eso que hacía el Partido Comunista, me conseguí con Gustavo Machado, y Gustavo me preguntó, ¿tú quieres ser dirigente? Le dije sí, y me convertí en una dirigente. Ya nosotros cumplimos nuestro papel, lo cumplimos al lado del pueblo y al lado de Chávez, ¿no? Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora nosotros les entregamos las banderas a ustedes, cuenten con nuestro apoyo, ¿no? Pero tienen que convertirse en líderes y en dirigentes, y tienen que tener la fuerza necesaria para llevar los cambios que Hugo Chávez quiso hacia adelante. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir que las cosas pueden estar perdidas. No está perdida. Tenemos que levantarnos. Las peores condiciones y en las caídas nos volveremos a levantar, porque así somos, así es este pueblo, así somos los venezolanos. Nos caemos y nos levantamos. Entonces, adelante y felicitaciones. Bueno, respondiendo primero a la pregunta del compañero que es periodista, documentalista, él me preguntaba sobre cómo fue el proceso de hacer la serie Comandante Chávez. Son 10 capítulos, los primeros 3 capítulos fue una realización muy colectiva realmente. Y bueno, todo el proceso además fue muy lindo. Hablando de estos primeros 3 capítulos, se decidió, estaba Chávez vivo, y se decidió hacer entrevistas a personas que tuvieron un papel importante en determinados acontecimientos, ¿no? Es una construcción de los documentales que se hace cronológica. Entonces, los primeros 3 capítulos están narrados por Chávez, pero también por estas personas entrevistadas. Y tiene mucha dramatización porque, bueno, siempre la voz de Chávez se va tapando con las imágenes para recrear. Y en este caso, bueno, hablando de la infancia y los años de la Academia Militar y después la organización del EBR 200 hasta el 4 de febrero, no hay prácticamente imágenes, salvo una que otra foto. Entonces, fue muy lindo porque nosotros nos fuimos a Sabaneta Barinas, por ejemplo, en el primer capítulo, y se hizo un casting con la gente del pueblo, no estamos hablando de actores ni nada profesional, una señora de Misión Cultura. Además, nosotros casi no teníamos recursos, porque realmente no es que fuéramos unos documentalistas reconocidos, nada, éramos un grupo de jóvenes, pero teníamos la idea y la claridad de contar la vida de Chávez. Entonces le contábamos eso a la gente en el pueblo de Sabaneta y todo el mundo se emocionaba. Y el método era, bueno, aquí están, yo ya había seleccionado los audios, editado los audios de Chávez y le ponía a la gente, mira, Chávez contando, hay que representar esto. Entonces, bueno, vamos a buscar un niñito en la escuela que se parezca a él. Y así hicimos, fue como un casting artesanal. Pues nos fuimos a la escuela donde estudió Chávez, no nos parecía, es igualito. Yo creo que todos lo han visto, pero, o sea, lo pasaron mucho y ya en esta época no lo han vuelto a pasar, pero 2014 salió muchísimas veces y además ese niño tenía como mucha conexión con la gente porque se parece mucho. Se lo encontramos en una escuelita atrás de la escuela Julián Pino, que es donde estudió Chávez. Y bueno, así fueron surgiendo como los personajes e íbamos a los sitios tal cual ocurrieron los acontecimientos. Y tuvimos los primeros 3 capítulos, es decir, hasta el 4 de febrero para la campaña electoral del 2012. Pero no salieron, pues había muchas trabas, nos decían que el propio Chávez tenía que verlo completo para autorizar. Imagínense, Chávez estaba enfermo y además en campaña electoral y pues yo decía, si queda eso en manos de él, pues no va a salir. Sabía que era muy difícil y además había gente que como que no le interesaba, pues. Total que al final terminamos haciendo un resumen de 5 minutos. Ornella, que era jefe de su casa militar y que nos había apoyado porque se había emocionado, muchos militares apoyaron
viendo les mostrábamos lo del 4 de febrero. Además, ese año se cumplían los 20 años del 4 de febrero y estábamos haciendo el tercer capítulo ya ese año, y Chávez se quejaba en una locución, creo que eran concultores y cineastas, de que se iban a cumplir los 20 años y nadie estaba haciendo nada sobre el 4 de febrero. Y nosotros estábamos editando y escuchándolo. ¡Cónchale, Chávez! Nosotros lo estamos haciendo aquí, pero tú no sabes. En fin, que Ornella, en diciembre del 2012, que estaba Chávez enfermo, entiendo que le hizo llegar un resumen de 5 minutos de todo, desde donde salía el niñito, y bueno, él me dice que Chávez lo vio, pero al final no hubo como comunicación, eso quedaba así en el aire de que bueno, están todos estos capítulos, ¿quién ordena por fin a que los pase? Pues nada, nos dijeron que no continuáramos con la serie, porque bueno, habían otras prioridades. Yo hasta me fui del canal con un dolor, con una rabia. Y después del 5 de marzo, me dicen, mira, ven a una entrevista porque va a salir al aire Comandante Chávez, los primeros 3 capítulos. Bueno, yo lloraba de la emoción. En fin, que empezaron a salir a partir del 5 de marzo del 2013. Y ahí yo le planteé de nuevo en el canal retomar la serie y hacer los otros 7 capítulos que faltaban. Estoy hablando después de que muere Chávez 2013, pero faltaban todavía 7 capítulos por realizar. Entonces, sí, me dicen, sí, por supuesto, continúa y tal. Y ahí ya sí fue un trabajo más individual de encerrarme. Ahí decidí que además no iba a ser con entrevistas, sino que era ya solo Chávez hablando. Y entonces, bueno, le escuchaba cientos de horas y iba editando, porque entonces iba organizando cronológicamente los cuentos. Y a veces hay que él contó 3 y 4 veces el mismo cuento. Y entonces, bueno, fusionaba eso, las partes más emocionantes aquí. Y entonces así sacaba el audio y luego me iba a buscar los materiales de archivos, con mucho apoyo de las compañeras que estaban en el archivo de Venezolana de Televisión, que es donde están todos esos registros. A ellas les gustó la serie, o sea, ya habían salido los primeros 3 capítulos, entonces eso como que facilitó que apoyaran el trabajo, lo reconocieran. Y bueno, siempre me apoyaron, y ahí fueron saliendo a partir del 2014 los otros 7, a medida que los iba terminando, así fue. Y luego que terminé todo, la volvieron a pasar completa por Telesur, obviamente por Vive, porque Vive es el que tiene la producción de la serie, por BTV, y da cuenta de la vida de Chávez, pero da cuenta de nuestra historia como revolución, pues. Y vamos viendo cómo él, como ser humano, va evolucionando en términos ideológicos, en términos políticos, a medida de que también el proceso va evolucionando con contradicciones. Es algo dialéctico, interesante. Y la señora me preguntaba si sale ahí el tema de la unidad latinoamericana, incluso esa escena de Chávez en Haití. Eso está en el capítulo 7. Es que recordemos que la serie es cronológica. En el capítulo 7 se habla del año 2000. El capítulo 7 para mí es mi preferido, porque habla en el año 2004, fue el referéndum revocatorio. Y entonces Chávez dice que él se está enfrentando es con el imperialismo, y era esa campaña del sí y el no, que es muy bonita porque además fue muy popular. Y viene después todo ese proceso de integración latinoamericana, o sea, la creación del ALBA, la derrota del ALCA en el Mar de Plata, cierra con la derrota del ALCA, y es Chávez diciéndole a Bush cara a cara. Ese material lo obtuve porque después de que Chávez regresa de la cumbre donde derrotan el ALCA, hace un aló presidente, que duró como 8 horas, muy emocionante, y él pide que pasen videos de ese, porque nosotros, uno puede ver los fragmenticos que están saliendo en la cumbre, pero no tienes la continuidad. Entonces él pide los videos y va evaluando, va analizando, pon este fragmento y analiza, y habla Bush y después él le responde y analiza. Y ahí tuve, y después pedí otros de otros presidentes
Y bueno, logré editar esa parte, me parece que es espectacular. Son como 9 minutos de toda la disputa que se da en esa cumbre del ALCA y con el posicionamiento de Chávez y los otros, que estaba Lula, que estaba Kirchner, en fin, de lado y lado, porque está Bush como máximo líder, pero también estaba Fox, estaba el que era representante de Panamá, que eran los más recalcitrantes. Y hay una escena específica, unos minutos antes de esto del ALCA, que es con lo de la creación del ALBA, y Chávez, por supuesto, en Haití, que se baja y empieza a correr con la gente. Ahí en la serie se trataron de recoger todos esos momentos significativos de la vida de Chávez. Y por eso, bueno, considero que tiene un valor importante, pues. Y además las escenas que hicimos, lo que nosotros ficcionamos, después, en los siguientes capítulos, digo, después del capítulo 3 en adelante, no va a haber tanta ficción porque ya teníamos esas imágenes desde la realidad, el material de archivo. Pero, por ejemplo, en Turiamo, en la Orchila, cuando Chávez es secuestrado el 11 de abril, de eso no habían suficientes imágenes. Fuimos con unos actores que son unos muchachos, para el momento era un teniente que hizo de Chávez, y fuimos hasta Turiamo y nos fuimos hasta la Orchila, en los lugares, y entrevistamos a los que estuvieron allí presentes. El sargento que logró sacar la carta cuando estaba en Turiamo, el que logra sacar la carta para que le saquen copias, donde dice yo no he renunciado. Bueno, es nuestra historia, pues, que supera en emoción, en dramaturgia, a cualquier película de cine de Hollywood. Es mejor que todo eso. Sí. Están en el canal de YouTube de Vive, y también está en mi canal de YouTube, Thaís Rodríguez, o sea, serie Comandante Chávez, y está enumerada capítulo 1, 2, 3, 4, así hasta el 10, Thaís Rodríguez, y ahí van todos. Sí, se los podemos mandar por WhatsApp, cada uno, para que los... Igual hacemos como una lista. Exacto, una lista de reproducción. O sea, ahí, como ustedes, podemos darle publicidad. Ok. Bueno, listo, no sé. Y ahí... No veo que hubiese dejado algo sin contestar, no sé si... Bueno, yo, respecto a lo que dicen ellos, o sea, que lo vi más como un comentario que como una pregunta, yo obviamente estoy totalmente de acuerdo, o sea, por eso sacaba lo de la agenda alternativa bolivariana, porque cuando yo la volví a releer hace algunos meses, yo decía, cónchale, pero es que esto se parece a lo que vivimos ahora. Claro, obviamente uno no puede hacer un ejercicio así de cálculo y copia, que hay situaciones que es un país distinto, que existen otros fenómenos, o sea, por ejemplo, la migración, pero es que Chávez siempre planteó algo alterno al capitalismo, y en ese sentido va a tener vigencia hasta que exista siempre que exista capitalismo. Por otro lado, en este contexto hay unas condiciones bien específicas de pérdida de soberanía de nuestros recursos, soberanía petrolera, pérdida de las conquistas laborales, y Chávez apunta con lo que él llama una propuesta integral, siempre hace esa énfasis porque tenía una visión completa y no son medidas. Un poco Reinaldo habló de eso, o sea, no era un tema de aumenten el salario y ya, sino un programa en su conjunto, pero para dar respuesta a eso, sobre las necesidades urgentes de la población. Y algo que él tiene aquí y que lo va a cumplir es, bueno, el tema de la política económica no es en función de las cifras, de los números, sino en función de la vida del hombre, de la mujer, de la familia. Entonces eso marca una diferencia clara con el capitalismo, aunque él aquí todavía no hablaba claramente de socialismo, ¿verdad? Pero eso se va a venir profundizando y ya después lo voy a expresar. Nada, siento que de esta época hay muchas lecciones que nos sirven para este momento de lucha. Incluso reflexiones sobre las formas de lucha, que eso no lo dije en la conferencia, pero... ellos, cuando Chávez sale de la cárcel, no tenía claridad sobre cómo iba a tomar el poder político. Tenía claridad de que lo tenía que hacer,
pero no. De hecho, la campaña de los 100 días tenía 2 estrategias: reuniones con la población y también reuniones que eran cerradas y clandestinas con los militares que estaban activos y vivían o eran de ese sector donde él estaba visitando, porque estaban todas las alternativas abiertas. Obviamente él sabía que era muy difícil otra insurrección militar, que ya venía de una y había fracasado, pero no descartaba ninguna posibilidad. Bueno, incluso se lo preguntaba a la gente, ¿y cómo lo hacemos? Ahí en La Vega, un señor le decía, bueno, llega el gobierno, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Por las armas? ¿Otra vez por las armas? Sí, por las armas. Que la gente andaba radical, pero ese camino se va a ir explorando, y eso es materia para otra conferencia, aunque yo creo que ya aquí lo han hablado, de cómo se decide la vía electoral, cómo el movimiento pasa a ser MBR 200 y se constituye en Movimiento Quinta República, partido electoral, que además fue un proceso interesante porque es colectivo, no es que Chávez fue el que dijo, y o sea, ahí hubo asambleas en los propios comités bolivarianos, se dieron un tiempo, unos meses, para tomar esa decisión, pero era leyendo. Lo interesante de eso es que uno ve que va leyendo el escenario nacional y va manejando las distintas alternativas de cómo hacer política con el objetivo revolucionario, pues, y de distintas formas. Yo considero que todo lo que ocurre ahí es sumamente interesante, incluso desde el descontento de la gente, porque fueron años que, aunque no se visibilizaba, había constante protesta popular, la gente salía a marchar. Mi mamá es maestra. En esa época, si un maestro cobraba los aguinaldos, su mensualidad se la venían a pagar, no sé, en marzo. Los maestros se organizaron y tuvieron un movimiento magisterial fuerte. Y eso era marcha y paro, para tratar de tener una beligerancia y poder exigir reivindicaciones. Y así fueron otros sectores. Chávez logró capitalizar todo eso, darle un sentido a esas luchas dispersas y unirlas en esto que decía Reinaldo, el programa, que es fundamental para la izquierda. Interpretar ese malestar, esos anhelos y traducirlos en acciones concretas y en un planteamiento claro, que es lo que va a unificar a la gente, porque la gente no era por Chávez por mera emoción, sino que cuando hablaba con ellos le explicaba y le decía qué era lo que había que hacer. Pues esa es la labor del líder o del militante. Mira, aquí está esta propuesta y incluso estos son los pasos, y ahí la gente se une y acompaña. Bueno.